Decía Eugenio María de Hostos, considerado el ciudadano de las Américas, por los grandes aportes que hizo al sistema educativo de Chile, Argentina, México, Puerto Rico y el nuestro, que como ande la escuela, caminará el Estado. Y es por tal razón que nos preocupa. Y es aquí que la Fuerza del Pueblo analiza los desafíos de la educación en tiempos de la pandemia. Con estas palabras presentamos a nuestro siguiente panelista. Él es oriundo de Perú, tiene un doctorado en Administración de la Educación y un máster en Economía Financiera Universitaria realizada en la Universidad de Génova, Italia. Actualmente es docente de la Universidad de Perú y es dirigente del Partido Popular Cristiano. Bienvenido, maestro Claudio Segarra Arellanos. El escenario es suyo. Muchas gracias, César. El agradecimiento a la Fuerza del Pueblo por la invitación. Y bueno, yo, como usted bien lo ha dicho, César, en los lineamientos generales, trataré de ceñirme a los 8 minutos, porque en verdad hay mucho que conversar. Entonces, trataré de no explayarme, pero más que unas propuestas, quisiera compartir unas experiencias que se han dado en Perú, ¿no? Ustedes están prácticamente a inicio de un año escolar y en Perú ya estamos prácticamente en el tercer trimestre, por decirlo así. Estamos entrando casi ya hacia la parte final de nuestro año académico, tanto en universidades como en educación básica regular. Entonces, de veras que acá sí tenemos una situación que posiblemente ya la estén ustedes, no quisiera usar la palabra sufriendo, sino en todo caso viviendo, ¿no? Porque sufrir de repente es una connotación muy negativa, pero que sí es necesario que en algunos casos puntuales debamos usar de repente esa palabra. Escuchaba a la maestra Josefina y realmente hay también una coincidencia respecto a lo que está pasando en Perú, respecto a un tema puntual. Por ejemplo, los accesos, ¿no? Los accesos a tecnologías de la información y comunicaciones, que en verdad aquí en Perú, este tema de la pandemia, de veras que posiblemente, y digo, esto pueda ser un común denominador, es que nos ha agarrado quizá en una situación de la que no estábamos todavía preparados en el cambio vertiginoso de lo que es la era digital y sobre todo la aplicación de las tecnologías de información respecto al tema educativo. Entonces, acá tenemos que ver bien claro un asunto que también es de vital importancia para analizar en nuestros países. La tecnología, hay cosas que sí puede dar y hay cosas que no puede dar para el tema educativo. Entonces, hay que ver dos cosas muy importantes. O sea, qué cosa nos puede dar la tecnología y qué cosas no puede dar, o en todo caso no puede suplir, ¿no? Entonces, de hecho que cuando yo recibí la invitación del señor presidente de la dirección, y obviamente gran amigo, Hamlet, él me conversa y me dice, quisiéramos tocar este tema como que la Fuerza del Pueblo le interesa la educación de los chicos en el país, entonces toquemos este tema no solamente desde el punto académico, desde el punto político, sino también desde el punto de padres de familia. Entonces, a mí como padre de familia, no solamente me preocupa de que mis hijos, en este caso mis hijas que están en edad escolar, ¿ya? Oye, tengan por lo menos no solamente la calidad necesaria para que puedan ellas recibir la instrucción de vida y la formación de vida, sino que también tengan la calidad en la evaluación de las competencias que se quiere que ellas consigan como, digamos, como educandos. Ahí viene un problema radical que creo yo la tecnología, al menos en la educación básica regular, no va a poder suplir. Una cosa es, bien lo dijo la autora Josefina, que tengamos educación remota y otra educación virtual. Que son dos cosas muy distintas. Por lo menos yo puedo hablar como padre en este instante, en el tema educativo de educación básica regular, pero puedo hablar también como uno de los actores importantes dentro de la educación remota respecto a la educación universitaria o la formación universitaria. ¿Por qué? Porque como padre, por ejemplo,
los padres hemos llegado de alguna forma a hacer una suerte de coformación e incluso coevaluación con los docentes. ¿Por qué? Porque tenemos dos realidades muy distintas en Perú. Tenemos primero el sector urbano o urbano marginal y tenemos el sector rural. E incluso podría decir tres sectores, ¿no? Que en realidad muchos de ellos, o en todo caso todos, tienen sus complicaciones y sus dificultades para acceder a la tecnología y poder tener la formación necesaria. Tenemos otro ámbito también, en el sentido de que tenemos escuelas públicas y escuelas privadas. Entonces, ese tema de lo público y lo privado implica también que tengamos una atención o hasta posiblemente una atención a medias o desatención de parte del gobierno central respecto primero a la infraestructura propiamente dicha de esta brecha digital que todos, en este caso, los países hermanos de América Latina y el Caribe, de alguna manera adolecemos todavía. Entonces, ¿qué pasa acá? Los colegios privados sí pueden tener una suerte de plataforma que pueda, de alguna manera, dar esa suerte de educación remota, no virtual, porque en el caso del sector público, la educación sí es virtual, es decir, usa las plataformas de televisión, de radio, obviamente de televisión, el canal del Estado, y algunos canales privados que solamente dan ciertos momentos y en ciertas horas, algunos programas que no están para todos, o sea, para ciertas edades, comúnmente los niños y adolescentes. Pero los infantes que están de 3 a 5 solamente reciben en un solo canal, que es el del Estado. Y reciben la instrucción en canal de televisión, pero ¿qué pasa ahí? Se supone que los docentes, con unas guías, y los padres, que también podemos de repente acceder a la página web del Ministerio de Educación del programa Aprendo en Casa, que es así como se llama, tenemos allí algunas guías, tenemos allí algunos videos, tenemos actividades. Pero ¿qué pasa ahí? Prácticamente los padres de familia nos hemos vuelto colaboradores a trompicones o de repente pues al gana-gana o corre-corre, y de veras que hay padres que podemos estar capacitados y hay padres que no. Y de alguna manera, oye, tratamos de que el educando, porque también todavía sigue un poco la cuarentena, digamos, o las restricciones de acceso a nivel general. Entonces, obviamente, ahí tenemos un gran problema porque los papás no, a ver, tienen que conjugar uno, la casa, el trabajo, que también es un tema que ha golpeado mucho a las familias en Perú. Muchos han quedado sin trabajo, muchos han tenido que, la palabra acá en Perú la usan, reinventarse de las cosas que hacían antes y ahora tienen que hacer otra cosa como para poder sobrevivir. Entonces, dense cuenta nada más un poquito el tema social también y el tema interno de la familia que ha golpeado este tema del COVID o la educación en tiempos de COVID. Y un último punto importante que escuché también a Josefina y que quisiera compartirlo en esta parte inicial, casi ya llegando a mis 8 minutos. Ojo, tenemos acá un tema importante de la familia. La familia, la persona y en este caso el educando. Y para concluir mi primera parte de intervención, acá hay un serio problema porque en Perú también estamos, por lo menos los que creemos en la familia y creemos en la familia como, digamos, como célula básica de la sociedad y sobre todo que creemos en la persona como fin supremo del Estado, estamos batallando también con esa, entre comillas, educación inclusiva, ¿no? Lo que acá hemos conocido como la ideología de género. Entonces, tenemos un gran problema. Antes del COVID ya se evidenciaba, por ejemplo, de poner a terroristas o familiares de terroristas en el tiempo de terrorismo acá en Perú, y que ahora pues felizmente no hay, pero todavía tenemos algunas cositas de rezagos, y que simplemente en los libros de historia ponen de igual a igual a un héroe patrio frente a familiares de terroristas. Entonces, eso, y también el tema de la ideología de género, la asexualización de los niños,
el decir que vamos a escoger cómo te sientes hoy y a partir de ahí exprésate cómo te sientes, si hoy te sientes mujer, te sientes hombre o te sientes cualquier cosa. Entonces, también, fíjense, han logrado meter en los libros o textos de educación. Se supone que este año, el cual iniciamos tarde porque lo iniciamos el 6 de abril por los temas del COVID, ¿qué pasó? Asumíamos que los contenidos iban a cambiar, los contenidos siguen igual, pero al menos escondidamente y en los programas de televisión siguen con el tema, por ejemplo, yo sé que de repente la realidad dominicana puede ser distinta, pero, por ejemplo, yo no puedo estar pues hablando en este instante, y con esto cierro, distinguidas y distinguidos, ¿no? Maestras y maestros. O sea, ya desvirtúan el castellano, desvirtúan el idioma español bajo un concepto, entre comillas, de inclusión. Entonces, entre esos mensajes escondidos, un montón de cositas que también aprovecha la educación o la teleeducación y que posiblemente pues también nos está quitando de alguna manera el derecho a los padres a poder decidir en la formación de los hijos. Pero ahí viene un punto importante y con esto concluyo mi presentación inicial. Depende mucho de los padres que no caigamos o que no dejemos que justamente esas cosas sucedan, porque por lo menos en este tema de pandemia tenemos nosotros el 50% de la educación de nuestros hijos. Podrán meter mucho en la teleeducación, pero nosotros en casa somos los que al final determinamos el punto final en el tema de la educación. Muy bien. El maestro Claudio Segarra Arellanos hace un análisis paralélico entre las posibles dificultades que nosotros vamos a enfrentar al inicio del año escolar y en todo su desarrollo. Y es que la educación es el puente entre la opulencia y la marginalidad.